Bueno, buenas tardes estudiantes, ¿me están escuchando? Por favor. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, doctora. Ay, gracias. No. No, Está presentando pantalla. ¿Está presentando, doctora? Estoy presentando, sí. No se ve nada. No se ve. No. Ay, qué aquí. Y ahora tampoco. No, nada, doctora. No sé si solo soy yo. ¿Por qué tengo tanta dificultad de presentar estas cosas? Ahora sí creo que sí, ¿no? Sí, ya se ve, doctora. Ya se ve. Vamos a poner una representación. ¿Sí vemos? No me he salido, ¿no? Sí, doctora. Ok. Listo. Ese es el tema que vamos a ver. Vamos a dar un vistazo muy rápido porque el tiempo no nos da. Podemos hablar mucho. De todas maneras, se les ha subido una clase, creo, grabada sobre este capítulo, ¿no? Patogenia de las infecciones bacterianas. Es decir, vamos a estudiar los mecanismos que poseen las bacterias para producir enfermedad. Hemos visto que existen pues millones de bacterias y no todas están relacionadas con la enfermedad, más bien la mayoría forman parte de nuestra microbiota, como lo vamos a ver en una clase posterior. Algunas de ellas, tal vez en un 30%, digamos, de las especies bacterianas sí producen enfermedad. ¿Por qué? ¿Por qué producen enfermedad? Porque ellas tienen pues una serie de mecanismos a través de los cuales ellos van a producir todas estas alteraciones que están relacionadas con la signo-sintomatología, o sea, con los síntomas de cada enfermedad. He puesto algunas imágenes para mostrarles, por ejemplo, una úlcera necrótica, úlcera negra, producida por Bacillus anthracis, debido a que esta bacteria produce pues una toxina algo compleja que produce necrosis del tejido, por eso se llama úlcera necrótica. Este otro donde frecuentemente, ahora sí, tenemos este tipo de infecciones producidas por Streptococcus pyogenes, ¿no es cierto? Estas lesiones blanquecinas a nivel de amígdalas y faringe posterior. Otras bacterias producen una descamación de la piel, una ruptura de los desmosomas, o sea, de aquellas proteínas que mantienen unidas a las células
que forman el epitelio, ¿no? Y al romperse estas proteínas de unión, pues son lábiles y pueden dar lugar a la descamación de esta piel o formar estos abscesos, estas lesiones generalmente ubicadas cerca de los orificios naturales, como ser, por ejemplo, la boca y la nariz. En cambio, otras bacterias tienen la capacidad de producir otros productos que van a producir cuadros así como el que estamos viendo aquí. Este es un caso de tétanos, donde vemos una contracción muscular tan intensa que produce este arcamiento, la contracción de todos los músculos dorsales y producen que las personas se doble, forme un arco debido a la contracción de estos, ¿no? Y esto se debe también a la acción de una toxina. Por el contrario, existe otra bacteria, más bien que en vez de producir contracción, produce flacidez, ¿no? Produce una relajación, no hay contracción, y vean ustedes cómo estos niñitos están totalmente laxos. Y existen otras proteínas producidas por otras bacterias responsables, pues, de una gran variedad de enfermedades relacionadas con el aparato gastrointestinal, más que todo con el sistema enteropolítico, ¿no? A nivel de intestino delgado e intestino grueso. Y así vamos a ir viendo de una manera muy somera, muy superficial, digamos así, un pantallazo de algunos mecanismos de patogenicidad. Bueno, hablamos patogenicidad, pero debemos entender algunos conceptos. Y en las diapositivas que yo les he puesto, o en fin, no sé, en la grabación que se les ha subido a la clase teórica, tenemos varios conceptos. Que yo quiero resaltar en esta oportunidad tres más importantes. El patógeno, que es un patógeno, que es patogenicidad y que es virulencia. Luego vamos a hablar se habla en las diapositivas que le he puesto de enfermedad, de portador, sintomático, asintomático, etcétera, etcétera. ¿Qué es patógeno? Patógeno se refiere a todos los microorganismos que tienen capacidad de producir enfermedad, ¿no? Ellos siempre van a alterar el equilibrio de un sistema, de un órgano, de la piel. Por ejemplo, aquí está el ejemplo de una cortadura que va a llevar con ello el ingreso de algunos microorganismos que van a aprovechar estas circunstancias para empezar a replicarse, y esa replicación que va a va a ocasionar que el sistema inmune se ponga alerta, van a salir polimorfonucleares y entonces se va a producir la fuga. Esa no es más que el mecanismo de defensa que pone en juego el organismo y tratando de eliminar a estos agresores que entraron por una abertura ocasionada como consecuencia de un accidente, una cortadura, una caída, etcétera, por una lesión de la piel. Bueno, ahí vamos a tratar de hablar muy rápidamente de estos mecanismos. Patógenos, entonces, son Doctora, disculpe que le interrumpa. Creo que no está cambiando las diapositivas. Se ve la primera, la de la tapa. Y Ya, también me comentaron compañeros que están esperando en la sala para entrar a la llamada. Ya voy a dejar de compartir para aceptarlos estos chicos, ¿ya? Gracias por avisarme. No hay de qué, doctora. ¿Dónde está ahora? Añadir, ¿dónde están empezando? Admitir a todos.
mi diapositiva. Pero eso. Claro, dígame, ¿estoy compartiendo o no? Sí, sí, doctora, se ve el correo. Ah, no, no quiero correo yo. Qué mata. Peor lo estoy haciendo. Peor lo estoy haciendo. Doctora, ahora sí se ven las diapositivas. Su micrófono está apagado, creo, doctora. Está opaco, ¿no? ¿O está clarito? Se ve bien las diapositivas. Se ve bien. Bueno, voy a seguir con este. Sí, bueno,
Les estaba diciendo de que existen varios mecanismos que las bacterias utilizan para producir enfermedad, ¿no? Y les había mostrado, o les hablaba de algunas lesiones muy características, como ser, por ejemplo, aquí tenemos esta lengua aframbuesada, parece una frutilla, que es muy característico de las infecciones por el Streptococcus pyogenes, sobre todo relacionado con la escarlatina. Tenemos otras imágenes donde vemos a un niño totalmente flácido, ¿no? Debido a la acción de una toxina que produce una inhibición de las uniones neuromusculares y entonces de liberación de mediadores químicos que están relacionados con las uniones neuromusculares y entonces como consecuencia de ello tenemos una parálisis flácida. Por el contrario, aquí tenemos otro paciente más bien totalmente arqueado debido a la contracción exagerada de los músculos dorsales debido a otra toxina que es la toxina del tétano. Y bueno, tenemos otras bacterias que producen lesiones superficiales, como ser, por ejemplo, Bacillus anthracis, como ser el Streptococcus pyogenes, que produce la pharyngoamigdalitis, Staphylococcus aureus, que son responsables de este tipo de lesiones debido a la acción de múltiples toxinas y a algunas otras enfermedades debidas principalmente a una toxina llamada exfoliativa que permite o que está encargada de la destrucción de los desmosomas. Que son proteínas que mantienen unidas a las células epiteliales. Entonces, si se rompen estas, son fácilmente destruidas o deshechas, de tal manera que cuando se tocan se liberan y da la impresión de una exfoliación, ¿no? Por eso se llama toxina exfoliativa. Bueno, y voy a pasar a la siguiente aquí. Lo que les decía también es de que les he subido una serie de conceptos que es importante manejarlos cuando estamos hablando de patogenia de las enfermedades bacterianas. ¿Qué conceptos son? Están relacionados sobre todo con lo que es el patógeno, lo que es la patogenicidad, la virulencia, la enfermedad y algunos mecanismos muy importantes relacionados conjuntamente con estos conceptos, ¿no? Y tal vez esto es lo que hay que remarcar, que es un patógeno, que es un microorganismo que produce enfermedad, es un microorganismo que produce enfermedad y, bueno, el grado en el cual ellos producen ha permitido clasificar a estos microorganismos en patógenos estrictos, es decir, que cuando están presentes siempre van a producir enfermedad. Algunos se aprovechan de ciertas condiciones, de ciertas circunstancias, como les decía en este caso, donde la persona ha tenido una herida o una cortadura, por ejemplo, se ha roto una de las barreras más importantes de protección de nuestro cuerpo humano, y ¿qué es lo que hace? Existen bacterias en la piel y esas bacterias pueden instalarse dentro y encuentran pues un nicho o un ambiente de nutrientes y de temperatura, etcétera, etcétera, más favorable y empiezan a replicarse y producen lo que es la infección. Existen, y a estos los vamos a llamar lógicamente patógenos oportunistas, porque están aprovechando de que ha habido una abertura de la piel para producir lesión. Normalmente están sobre la superficie, pero si está intacta no producen nada. En cambio, cuando se abrió, ingresan y producen infección. Como estas tenemos muchas bacterias que aprovechan características del huésped, por ejemplo, los inmunosuprimidos, ya sea por que toman algunos medicamentos inmunosupresores, como son pacientes que tienen algunas enfermedades autoinmunes. Ahí tenemos un descontrol del sistema inmunitario y entonces para tratar de regular eso se les da
corticoides, se les da algunos otros inmunosupresores que hacen que nuestras defensas naturales bajen, todo nuestro sistema inmune. Y entonces algunas bacterias que normalmente no producen enfermedad en este tipo de personas, sí les va a producir algún trastorno, sea respiratorio, sea digestivo, sea de otro sistema, ¿no? Esos patógenos oportunistas. Y bueno, y tenemos otros microorganismos no necesariamente agresivos, y vamos a decir no patógenos, que forman la parte de la microbiota y que ellos están contentos donde están y necesitan invadir y agredir, ¿no? Esos son los que constituyen la microbiota de la piel y de las mucosas principalmente. ¿Qué es la patogenicidad? A eso vamos, ¿no? Hemos hablado de patógeno estricto, patógeno oportunista. Son aquellos microorganismos capaces de producir algún trastorno a nivel de los diferentes sistemas, ¿no? Sistema respiratorio, digestivo, a nivel de la piel, geniturinario, etcétera. Eso es patogenicidad. Cuando ingresan estos microorganismos van a producir alguna alteración que se van a traducir por algunos signos y síntomas característicos del compromiso del órgano afectado. Y hay un concepto que hay que saber diferenciar, que es la virulencia. No es lo mismo patogenicidad. Patogenicidad es la capacidad de producir enfermedad. La virulencia es la capacidad, pero cuantitativa, de un agente para causar enfermedad. Es decir, pueden existir pequeñas cantidades de ese microorganismo y porque estoy hablando cuantitativo, pequeñas cantidades, y esa pequeña cantidad va a ser suficiente para producir enfermedad. Entonces, estamos hablando de la virulencia, de esa capacidad agresiva del microorganismo para producir una enfermedad. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, botulismo. El botulismo es una de las infecciones producidas por Clostridium botulinum, una bacteria anaeróbica, que normalmente puede contaminar alimentos. Es suficiente. Una arvejita, se están imaginando una arvejita que frecuentemente comemos muchísimos en un plato, unita de ellas contaminada con la toxina es capaz de producir una parálisis clásica. Esa es una bacteria muy virulenta, muy virulenta. En cambio, hablemos de otra bacteria. Por ejemplo, vamos a hablar de salmonela. Salmonela, para producir una infección, necesitamos por lo menos 1 millón de bacterias que ingresen para que podamos tener una alteración del aparato digestivo. Esa bacteria es poco virulenta, pero sí produce, es patógeno, pero su virulencia, la cantidad de bacterias que necesitamos para producir la enfermedad es mucho en relación a Clostridium botulinum, que ni siquiera la bacteria es la toxina que infecta esa arvejita y nos produce una parálisis clásica, ¿ya? Esos son conceptos que debemos manejar cuando estamos hablando de patogenia de las enfermedades bacterianas. Y voy a ir desde otro. Y esta patogenia o esta virulencia está relacionada pues con todo este mecanismo a través del cual se va a producir la infección. Es importante que esté presente la bacteria, que se adhiera la bacteria, que se fije la bacteria, que se instale, que no simplemente su presencia esté ahí, sino tiene que adherirse a alguna superficie. ¿Para qué? Para que ella pueda replicarse allí. ¿Mediante qué mecanismos? Todos esos mecanismos que hemos visto a través de los cuales las bacterias van a adquirir sus fuentes de carbono, sus fuentes de nitrógeno, que llamamos los nutrientes, ¿no?
Pero cuando ellas ingresan también no nos quedamos quietos, ¿no es cierto? Entonces empezamos a defendernos y las bacterias son más sinvergüenzas, que entonces ellos ponen en juego una serie de mecanismos que permiten evadir esas respuestas. Por ejemplo, la presencia de una cápsula. Se rodean de una cápsula de un polisacárido que está por fuera del peptidoglicano, y como es esa cápsula ácido hialurónico, y como nosotros tenemos ácido hialurónico, pues nuestro sistema inmunitario no no lo reconoce, y entonces ingresan ellos como Pedro por su casa, ¿no es cierto? Y se replican, se adhieren y producen enfermedad. Solo cuando ya está alterado el órgano, el sistema o la superficie, ahí sí se ponen en juego una serie de citocinas y nuevamente el sistema inmunitario ya se alerta y empieza a agredir a la bacteria para deshacernos de ella. Si no logramos, o si la bacteria logra, digamos, evadir el sistema inmunitario, ella es capaz de diseminarse, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, la meningitis, producida por Neisseria meningitidis, se expresa por una lesión en meninges. Ustedes imaginan cuán protegido está nuestro cerebro por esas membranas y cómo las bacterias pueden llegar a las meninges. No es necesario que nos rompamos la cabeza y que por allí ingrese Neisseria meningitidis. Neisseria meningitidis entra por la vía aérea, se fija a nivel de la faringe, ahí se empieza a replicar, ¿no? Se ha adherido, se replica porque obtiene sus nutrientes, evade el sistema inmunitario porque es una bacteria que tiene una cápsula y invade al torrente circulatorio a través del cual se va a diseminar, va a ir hasta todas partes y les gusta las meninges y arriba a producir meningitis, no solamente las meninges, produce un gran desorden y eso lo vamos a ver cuando hablemos precisamente de Neisseria meningitidis. Pero vean ustedes cómo esta bacteria, que normalmente está afuera, ha llegado hasta las meninges, ¿no? La diseminación. Y lógicamente ya está tocando órganos más nobles, en este caso las meninges, ya va a producir una serie de alteraciones que son las que están relacionadas con la meningitis, ¿no es cierto? El dolor de cabeza, náuseas, vómitos, un chorro, Babinski positivo, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ver cuando hablemos de Neisseria meningitidis. En sí, podemos decir que los factores de virulencia son características moleculares que permiten a las bacterias causar enfermedad. Tenemos una gran variedad de factores de virulencia. No me acuerdo qué es la otra. Factores de estas moléculas que pueden ser constitutivas, es decir, formar parte de la estructura bacteriana, o pueden ser secretadas por la bacteria, y entonces tenemos productos de secreción que pueden ser enzimas, por ejemplo, enzimas que van a degradar algunos sustratos, como por ejemplo el ácido hialurónico, ellas tienen hialuronidasa, o proteínas, y finalmente ellas tienen una serie de proteasas que lógicamente les van a permitir que abrirse paso, romper estructuras y poder invadir para buscar nutrientes. Es lo único que quieren, porque si ellas se quedan en un sitio, hemos visto que de acuerdo a la curva de crecimiento, van a empezar ellas mismas a producir sustancias tóxicas que van a inhibir su crecimiento. Entonces ellas tienen que buscar otros sitios y empiezan a producir una serie de otros elementos, otras moléculas que le van a permitir su invasión. Aquí les he puesto una bacteria para demostrarles pues, que ellas tienen, por ejemplo, las fimbrias, los flagelos, proteínas de membrana externa, algunos productos que ellas producen que están clasificados como toxinas o como enzimas,
que ahorita vamos a ver. Esto es importante que ustedes retengan. Los postulados de Koch, que son los principios básicos, para establecer la relación de un agente microbiano y la enfermedad. ¿Qué es lo que hace Koch? ¿Cuáles son sus postulados? ¿A qué se refieren sus postulados? Bueno, él ha trabajado con animales y nosotros, bueno, podemos aplicarlo a los humanos, claro que no somos de experimentación, pero bueno, ¿a qué se refieren estos postulados? Él ha tomado un animal enfermo, en este caso una ratita, o un ratoncito y un ratón sano. El ratón enfermo le ha tomado sangre. ¿Y qué es lo que ha hecho? Ha cultivado la sangre de ese ratón enfermo, ha cultivado en un medio de cultivo que él tenía. ¿Qué ha pasado allí? Han empezado a crecer microorganismos en esa superficie que están relacionados con la enfermedad. Ha tomado sangre del animal sano y lo ha sembrado también en un medio de cultivo, pero como no tiene microorganismos, no creció nada. De tal manera que cuando ha visto su incubación al segundo día, al tercer día, su placa estaba estéril, no había nada. En cambio, del animal enfermo sí se logró aislar al microorganismo. Ha crecido formando colonias, cosa que lo hemos visto en la sangre del animal sano. Estas colonias las ha suspendido en un líquido y las ha inyectado a otro grupo de animales. Como aquí no hay nada, no ha podido inyectar nada con los sanos, pero aquí a un sano le ha inyectado este cultivo y ¿qué ha pasado? Ha reproducido la enfermedad. El animal vuelve a tener los mismos síntomas del primero, de quien aisló la bacteria. Estas bacterias aisladas en cultivo puro son capaces de reproducir la enfermedad. Y luego, ¿qué ha hecho finalmente? Ha vuelto a tomar sangre de este animal y ha podido cultivar en un medio de cultivo con las mismas características que tenía cuando las aisló del primer animal. Estos son los postulados de Koch que están expresados en estos conceptos 1, 2, 3, 4. ¿No? Y esto nos ayuda a determinar el agente responsable de una determinada enfermedad. Ahora bien, a estos postulados de Koch hay muchas observaciones, en el sentido de que muchas bacterias no se pueden cultivar. No sé, por ejemplo, Mycobacterium leprae. Mycobacterium leprae no se la puede cultivar y no responde a estos postulados, ¿no? Pero finalmente, asociando su presencia y la enfermedad en un grupo de personas, pues se ha podido determinar la relación que existe entre el Mycobacterium leprae y la lepra, ¿no? La sífilis, lo mismo. Treponema pallidum tampoco la podemos cultivar. Sin embargo, observando al microscopio y vemos a los treponemas en el campo oscuro y en todos los casos de úlceras genitales que presenten este tipo de microorganismos en el microscopio, pues se los asocia con la enfermedad. Ahora, se pueden utilizar animales de experimentación para no repetir estos postulados en el humano. Y nos limita el hecho de que algunas bacterias son patógenas humanas estrictas, es decir, no tenemos fuentes de animales o animales susceptibles que podrían reproducir la enfermedad. Por ejemplo, Neisseria gonorrhoeae es netamente humano,
Y entonces, si yo quiero hacer cumplir los postulados de Koch utilizando un animal a quien voy a inyectar neisseria gonorrhoeae, no va a producir ninguna enfermedad porque en ellos no hay un receptor para neisseria para que pueda producir la enfermedad. Pero bueno, de ahí que han empezado a aparecer otros postulados que traten de compensar la relación agente-enfermedad. Y se habla un poco de, ya entrando en la genética, hablar de genotipo o de genes presentes en las enfermedades y que no están presentes en otras cepas de la misma especie bacteriana, ¿no? Ya vamos más allá de los postulados de Koch con todos los avances de la ciencia y valiéndonos de la biología molecular. Bueno, eso es importante saber, ¿no? Por eso tal vez se ha tardado en hacer las vacunas y todo para el COVID, porque no se han cumplido pues estos postulados, no se han cumplido estos postulados de Koch porque era un poco difícil hacer los cultivos, etcétera, etcétera, y decía, ¿por qué están sacando una vacuna tan rápido? Pero había que cortar la infección de alguna manera. Otro, ya, es importante saber cómo adquirimos la enfermedad, cómo adquirimos al patógeno, cuáles son las vías de transmisión. Generalmente tenemos estos, ¿no? Contacto directo, y aquí tenemos el contacto directo no solamente a través de las manos, sino también hay otras formas de contacto directo, por ejemplo, el beso, las relaciones sexuales, son contacto directo, ¿sí? Tenemos otra vía que es la vía aérea, o sea, a través de estas gotitas de saliva que expelemos cuando hablamos o cuando tosemos, más aún si estamos enfermos. Entonces, la salida de estas gotitas son en mayor cantidad y se difunden más en el medio, persisten tal vez porque son más grandes, unas horas como partículas inertes en el medio, de tal manera que cuando viene una persona susceptible, puede inhalar esas partículas y adquirir la enfermedad. Otra vía de contaminación es la vía digestiva. La vía digestiva mediante los alimentos contaminados, el agua contaminada, que cuando ingresan pues se fijan, buscan sus células con sus receptores o el hábitat, el nicho adecuado, se multiplican y producen una serie de alteraciones a nivel principalmente del aparato gastrointestinal. Sin embargo, otras pueden pasar el sistema gastrointestinal y producir infecciones a distancia. No nos olvidemos que en la transmisión de las infecciones también existen estos indeseables, pero que deben cumplir un rol pues en la ecología, ¿no es cierto? Las moscas, los artrópodos en realidad, vamos a hablar de las pulgas, moscas, piojos, garrapatas, etcétera, que también ellos pueden ser transmisores de enfermedades bacterianas, como vamos a ver posteriormente cuando entremos a infecciones bacterianas sistemáticas. Bueno, tal vez el primer paso en la patogenia de la enfermedad es la adherencia bacteriana. La adhesión de las bacterias se realiza a través de un ligando y de un receptor. Generalmente las células tienen una proteína, que es la fibronectina generalmente, que fija, adhiere a una proteína expresada en la superficie de la bacteria. Aquí en este caso estamos hablando de E. coli, por ejemplo, y de una fimbria que se fija al CD48, que es un receptor que se encuentra en la superficie de las células intestinales, pero que cumple otro rol, pero al mismo tiempo le sirve para fijarse a la bacteria, ¿no? Y una vez que se adhiere, pues la bacteria
tiene otros mecanismos para producir invasión o producir enfermedad. Así como estoy hablando de la fimbria, existen muchas otras adhesinas, que quiere decir que permiten la adherencia de la bacteria a una superficie. ¿Cuáles son esas adhesinas? Pues incluso tenemos proteínas de membrana externa, proteínas que están en la membrana externa de las bacterias gram negativas, por ejemplo, ¿no? Allí tenemos proteínas que cumplen un rol dentro de la bacteria, pero les sirven para adherirse a ciertos receptores que se encuentran en la célula que van a infectar. Hemos hablado de las fibras o pilis, también podemos hablar de la cápsula o del glicocálix. Hemos visto que es una estructura polisacárida que se encuentra por fuera del peptidoglicano, que si bien es un polisacárido que inhibe la fagocitosis, pero también al mismo tiempo le permite adherirse a ciertas estructuras permitir luego su replicación, ¿no? Bueno, esta es una imagen que me está explicando cómo se adhieren, se replican y bueno, están saliendo ahí las bacterias. Una vez que las bacterias se adhieren, cualquiera sea el mecanismo, incluso saben que hay Mycobacterium tuberculosis, por ejemplo, no tiene pilis, no tiene cápsula, no tiene proteínas de membrana externa, pero ella tiene una gruesa capa de lípidos por fuera que permiten que esta bacteria sea hidrófuga. Y esto hace de que normalmente las bacterias en su superficie van a tener cargas eléctricas y la célula también va a tener cargas eléctricas. Entonces, si se encuentran, pueden repelerse, pero ellas a través de ese mecanismo de hidrofobicidad no hay repulsión, no hay eliminación, ¿no? Y entonces la bacteria se asienta fácilmente sobre una célula, la cual va a invadir, ¿no? La invasión de las bacterias puede llevarse a cabo de diferentes formas. La forma más fácil que les estaba diciendo, por ejemplo, es de que el Mycobacterium tuberculosis se adosa a la superficie rompiendo esa electrorepulsión, ¿no? Al adosarse, ¿qué va a hacer? Va a hacer que sea fagocitado, y a ella le gusta vivir dentro del fagocito, más bien, dentro del macrófago. Y una vez dentro del macrófago, ella va a poner en juego otra serie de mecanismos para que el macrófago no la destruya, ¿no? Va a inhibir la unión de los lisosomas y entonces la bacteria va a empezar a replicarse utilizando los nutrientes que se encuentran en el citoplasma de esta célula. Esa es una forma de invasión. Otra forma de invasión es, por ejemplo, atravesando las células por mecanismos ya sea de pinocitosis o estimulación de la fagocitosis. Normalmente las células epiteliales de las mucosas no son fagocíticas, pero ellas se estimulan e ingresan dentro de la célula y pueden pasar a la submucosa y diseminarse posteriormente a través ya sea de la vía linfática o de la vía sanguínea. Otras bacterias, por el contrario, ¿qué es lo que hacen? Atraviesan a través de las uniones intercelulares en la superficie de una mucosa hasta llegar a la submucosa, donde se van a replicar en mayor cantidad. Otras simplemente, ¿qué es lo que hacen? Estimulan su fagocitosis y luego no pasan a la submucosa, pero lo que hacen es ingresar a la célula vecina a través de la formación de unos pseudópodos y la ruptura de una membrana. Entonces hay una infección por continuidad, ¿no? Una
penetración y una diseminación por contiguidad. Bueno, otras pues producen necesariamente algunas enzimas citotoxinas, las llamamos así, citotoxinas que van a romper las proteínas que se encuentran en la superficie de una célula, y a través de esa lesión que han producido en la célula, ellas son capaces de ingresar dentro de la célula y diseminarse posteriormente a otros órganos. La diseminación puede ser entonces por continuidad, como estamos viendo en este caso, puede ser por vía linfática, puede ser por vía sanguínea, o puede ser también por vía neuronal, ¿no? Como es el caso de Clostridium tetani, por ejemplo. O, bueno, no estamos hablando de virus, la rabia también tiene una diseminación retrógrada, ¿no? A través del sistema nervioso. Pero en el caso de Clostridium tetani, que es la bacteria que vamos a estudiar, ella se disemina por el sistema nervioso y va hasta sistema nervioso central, y allí lógicamente en las neuronas se instala y va a producir una serie de alteraciones que van a terminar alterando las uniones entre neuronas, alterando la liberación de algunos mediadores químicos que están encargados de la contracción y la relajación muscular. Entonces ellos van a inhibir a esos mecanismos que inhiben la contracción muscular, de tal manera que la contracción se mantiene constante, y por eso tenemos ese niño o esa persona infectada en forma arqueada por la hiperextensión de los músculos del cuello, dorsales, intervertebrales, etc. ¿No? Diseminación. Bueno, otras bacterias son capaces de producir algunas otras moléculas que las secretan al medio, que expulsan, que las botan como productos de secreción. Otras, cuando ellas mueren, se liberan. Y entonces estamos hablando de las exotoxinas, cuando las secretan, cuando las producen, pero la bacteria está viva, las secretan, y esa proteína que están eliminando va a tener funciones citotóxicas, neurotóxicas o enterotóxicas, dependiendo del tipo de bacteria, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, tenemos una neurotóxica, donde se inhibe la liberación de aquí se está liberando acetilcolina, pero están neutralizando a los receptores, no dejan que actúen los receptores, y entonces ahí se queda la acetilcolina y no cumple la función de mediador. Otras, por ejemplo, ingresan por endocitosis dentro de la célula y van a actuar como proteínas que van a inhibir a los ribosomas, donde se están sintetizando proteínas. Les hacen de que dejen de sintetizar proteínas, y si una célula no sintetiza sus enzimas necesarias para su metabolismo, pues se muere, ¿no es cierto? Y eso es lo que hacen estas exotoxinas. Otras, por ejemplo, aquí estoy hablando de la Escherichia coli enterotoxigénica. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Ellas se adhieren a la superficie del epitelio intestinal y liberan una toxina, una exotoxina, que tiene la particularidad de actuar a nivel de las proteínas G que se encuentran por debajo de la membrana. Estas proteínas G, al activarse, van a estimular a una enzima que se llama adenilciclasa. La adenilciclasa, ¿qué es lo que va a hacer? Va a actuar sobre el ATP, va a formar AMP cíclico, lo va a degradar y va a formar AMP cíclico. Y el AMP cíclico es un segundo mensajero muy importante, que va a encargarse de en este caso, porque tenemos mucho AMP cíclico, se va a romper el equilibrio hidroelectrolítico
y va a permitir que empiece a salir agua y bicarbonato, ¿no? Y entonces empieza el proceso diarreico, ¿no? Empieza el proceso diarreico. Bueno, eso es en cuanto a las exotoxinas. Las endotoxinas. Algunas bacterias cuando mueren liberan ciertos productos constitutivos. Por ejemplo, las bacterias gram negativas tienen un lipopolisacárido, hemos visto en la estructura, que está constituida por un polisacárido y el lípido A. Ese lípido A tiene función de toxina. ¿Qué hace esa toxina? Tiene múltiples efectos. Es responsable de la fiebre, es responsable de activar el complemento, es responsable de la hipoglucemia, puede llevar al shock de las personas. Tiene múltiples efectos el lipopolisacárido o la endotoxina. Esto es en las bacterias gram negativas. Y se ha podido determinar que en las bacterias gram positivas que tienen gran peptidoglicano, muchas de ellas, esta estructura actúa también como una endotoxina, pero que tiene lógicamente menos potencia activa que el lipopolisacárido producido por las bacterias gram negativas. Y aquí tenemos una tablita que también lo tienen ustedes en lo que les he presentado, la diferencia de una exotoxina y una endotoxina. La exotoxina es secretada, ya sea por bacterias gram positivas y gram negativas. Y las endotoxinas, bueno, si hablamos del lipopolisacárido, forma parte de las bacterias gram negativas y el peptidoglicano en las bacterias gram positivas, ¿no? Aquí tenemos en su estructura, son proteínas, son polipéptidos, y aquí tenemos aminoazúcares, el peptidoglicano y el lipopolisacárido. Las exotoxinas son lábiles a la temperatura. En cambio, las endotoxinas son más estables, soportan 60 grados a 30 minutos, durante 30 minutos. Las exotoxinas tienen un poder tóxico elevado y las endotoxinas dependen de la especie. Hay endotoxinas que son muy letales, como es el caso de la endotoxina de Neisseria meningitidis, ¿no? Y hay otras que tienen muy poca actividad. Las exotoxinas actúan específicamente, como les estoy hablando aquí, a nivel de una unión neuromuscular, a nivel del ribosoma, a nivel de la... tienen alta especificidad por sus sitios de acción. En cambio, las endotoxinas tienen baja especificidad. Cuando hay una infección de este tipo, producidas por exotoxinas, generalmente los pacientes sí presentan síntomas, pero la característica es que no tienen fiebre. No tienen fiebre. En cambio, las endotoxinas sí, porque ellas mismas son las responsables de producir la elevación de la temperatura. Bueno, quiero terminar con esto porque ya estamos sobre la hora. Pues existen las bacterias en su capacidad de producir la enfermedad una serie de enzimas. Estamos poniendo aquí algunos ejemplos, por ejemplo, la hialuronidasa que desdobla el ácido hialurónico, cuya función es matriz subcelular, subepitelial, que mantiene, digamos, adheridas, mantiene una fluidez constante en el tejido intercelular, pero si eso se licúa, se rompe, pues las bacterias fácilmente van a diseminarse, ¿no? Lo mismo, colágeno, las producen colagenasa. Hay otras que producen proteasas, por ejemplo, que desdoblan cualquier tipo de proteínas. Hay otras que más bien producen una coagulasa, que tiene la particularidad de activar esos mecanismos de coagulación y que van a lograr, con eso van a lograr formar una capa de fibrina y ellas mismas se van a encerrar en un absceso donde el sistema inmunitario no ingresa, pero ellas están quitando sus nutrientes, de tal manera que su curva de crecimiento va a fallar. Y entonces van a encontrar otros mecanismos, van a empezar a producir estas otras enzimas para liberarse de eso y producir una diseminación.
Bueno, aquí tenemos otras enzimas, la estreptokinasa producida por el estreptococo, que tiene la capacidad esa justamente de desdoblar el coágulo para producir una diseminación de la bacteria. Existen muchas enzimas producidas por las bacterias y que si bien ellas se utilizan para su diseminación, los científicos han utilizado estas enzimas como mecanismos de tratamiento de algunas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, la estreptokinasa para la disolución de coágulos en las embolias, ¿no? Y la bacteria que la produce la utiliza para diseminarse, pero bueno, si la purificamos y la utilizamos como medicamento, podemos disolver coágulos, ¿no es cierto? Bueno, estos son los factores de virulencia o estos son los principales elementos que están relacionados con la capacidad de las bacterias de producir enfermedad. Como les he dicho, es simplemente un pantallazo. No es necesario que ustedes vayan aprendiéndose ahora, bacterias y mecanismos. Son ejemplos que les he dado, pero tengan en cuenta estos mecanismos. Cuando vayamos estudiando bacteria por bacteria, ahí sí les vamos a exigir hablar de los factores de virulencia. ¿Por qué este estreptococo produce este tipo de lesión y por qué este otro estreptococo no lo produce? O el estafilococo, el Escherichia coli, porque el Escherichia coli forma parte de nuestra microbiota intestinal y es más, creo que representa casi el 80% de las bacterias facultativas, porque el mayor porcentaje están las anaeróbicas, ¿no? De las bacterias facultativas. Pero ¿por qué no nos producen a todos? Porque son cepas que carecen de la capacidad de producir alteración. Ellas son saprófitas, ellas viven, tal vez incluso hasta nos ayudan, porque son microorganismos que a través de su metabolismo de producción de enzimas, ellos pueden degradar, por ejemplo, algunos hidratos de carbono que no lo podemos hacer nosotros porque carecemos de las enzimas y ellos sí lo degradan y nosotros podemos absorber esos productos de degradación de esos productos, ¿no? Son capaces de sintetizar vitamina K que nosotros necesitamos, en fin, son beneficiosas para nosotros, ¿ya? Bueno, me voy a quedar aquí, chicos. No les voy a pedir preguntas, nada, porque ya estoy sobre la hora. Si tienen alguna duda, por favor, vayan al Classroom, donde se les ha subido la clase teórica, o si no, recursan a sus 2 libros que tienen de referencia. Bueno, con esto vamos a dar por terminada nuestra clase de hoy día. Y discúlpenme, pero siempre me ocurre lo mismo cuando quiero presentar. No es mi forma de dar clases, no me gusta la virtualidad, pero ni modo, a veces tenemos que valernos de ello. Ahora me voy a la presencialidad, les agradezco por su presencia, tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias, doctora. Buenas tardes. Otra. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien.